Hola, soy el pastor Eduardo Urrea. Y la pastora Blanca Urrea. Gracias por acompañarnos en la enseñanza del día de hoy. Estamos seguros que será de gran edificación para su vida. Vivamos la palabra de Dios. No dude suscribirse a nuestro canal de YouTube y hacerle clic a la campanita. Bendiciones. Aleluya. No, vamos a caminar en amor. No, we're going to walk in love. Porque hemos estado hablando de lo que es el fruto del Espíritu. Because we've been talking about what the fruit of the Spirit is. Y muchas veces nos gusta bromear. Many times we'd like to joke. Pero aún en las bromas, But even in the joking, tú estás hablando you're speaking y estás confesando. and you're confessing. Y por eso tenemos que tener cuidado And that is why we need to be careful de lo que sale de nuestros of labios. what comes out of our mouth. Amén. Amen. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? How many are you happy? Gloria sea a Dios. Glory be to God. Tenemos que manifestar lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. We need to manifest what God has done for us. Tenemos que avisarle a nuestro rostro de lo que hay en nuestro corazón. We need to let our face know what the Lord has done for us. Amén. No solamente hablarlo, sino realmente vivirlo, manifestarlo, Not just- fluirlo, not fluir just- en ello. Not just speak it, but to manifest and flow in it. Aleluya. Hallelujah. Vamos a aprender, amén. We're going to learn. Gloria a Dios. Glory to God. Pues vamos a continuar en la serie We're going to continue in the series, Construyendo una iglesia local fuerte. Building a Strong Local Church. ¿Cuándo vamos a terminar? When are we going to finish? I don't know. Cuando todos estemos firmes y fuertes en nuestra iglesia local. When we're all strong and firm in our local church. Amén. Amen. Porque cuando dejas de decirle te amo a tu esposo, a tu Because- esposa, When do you stop telling your spouse that you love them? Cuando ya no lo vamos. tenemos que amar por fe. We need to love by faith. Y si nos casamos fue por algo. And if we got married, it's for a reason. I'm not saying for me. Aleluya. Hallelujah. Ahora hay cosas que suceden que no están en nosotros, amén. Now there's things that happen that are not in us. Y que suceden, pero And son they obras happen. del diablo. But they're works of the enemy. Amén. Aleluya. ¿Recuerdan aquella expresión que dijimos, ves lo que yo veo? Did you guys remember that expression of, do you see what I see? Do you see what I see? ¿Ves lo que yo veo? Ahorita el pastor hablaba de la bendición en lugares celestiales. Right now, Pastor was talking about the blessings in heavenly places. Y eso es lo que Dios ve para nosotros. And that is what God sees for us. Ahora yo te pregunto, ¿tú ves como Él ve? Now I ask you, do you see the way that He sees? ¿O estás viendo a lo que está a tu alrededor? Or are you seeing what is surrounding you? Amén. Amen. Tenemos que aprender a mantenernos en lo que dice la palabra. We need to learn to maintain ourselves on what the Word says. Siempre va a haber otras cosas que Satanás nos ofrece There are always going to be other things that Satan himself offers to us para que nos enfoquemos en ello to focus on it y dejemos lo que Él nos ofrece y nos da. and leave what He offers to us. Amén. Vamos a Efesios 4:27. Let's go to Ephesians 4:27. Yes, ma'am. Dice, ni deis lugar al diablo. Nor give place to the devil. Cuando no vemos como Dios ve, When we do not see the way that God sees, le estamos dando lugar al diablo. we're giving place to the devil Porque no estamos creyendo lo que dice la palabra. because we're not believing what the Word says. Y tú dices, pero no me estoy asociando con Él. But you may say, but I'm not associating myself with Him. Pero el momento que nosotros no obedecemos y no creemos lo que nos dice la palabra, But in the moment that we don't see or obey what the Word says to que us, es Dios el que está hablando, that it is God who is speaking, te pregunto, ¿le estás dando lugar al diablo? I'm asking you, are you giving place to the devil? En la versión amplificada dice, no le des tal lugar al diablo ni ninguna oportunidad. Leave no such room or foothold for the devil,
Give no opportunity to him. No le des ninguna oportunidad, Give no opportunity. porque en cuanto tú le das una oportunidad, Because the moment you give him an opportunity, Él está listo. he is ready. La pasión dice, The Passion says, no le des al acusador, al diablo, ninguna oportunidad para manipularte. don't give the slander accuser, the devil, an opportunity to manipulate you. No le des oportunidad para que te manipule. Give no opportunity to manipulate you. ¿Y cómo nos manipula? And how does he manipulate us? Los pensamientos, Your thoughts, tentaciones. feelings. Tenemos que aprender a siempre, no estamos exentos. We're not exempt. Siempre el diablo va a tratar de acusarnos, de ofrecernos algo. The enemy is always going to try to accuse or to offer something. Pero ahí nosotros tenemos que tener esa destreza, But there we need to have that distress that ability, de decir, nope, to say, no, aquí no, not here. vete a otro lugar. Go somewhere else. Aquí está la puerta cerrada. Here the door is closed. Porque si no actuamos inmediatamente, Because if we don't act immediately, tenemos esa puerta abierta. we have that door open. Y por eso empezamos a ver cosas que empiezan a suceder en nuestras vidas, And then that's why we see things to begin to happen in our en lives, nuestros hijos, in our children, en el trabajo, in our jobs, etcétera, etcétera, etcétera. etc. Por eso tenemos que nosotros habilitarnos That's why we need to have the ability de esas cosas que pertenecen al Espíritu. of those things that pertain to the Spirit. Amén. Amen. Aleluya. Cuando una persona es llamada a alguna de las oficinas o los dones ministeriales, When a person is called to a ministry or the fivefold, se requiere de un llamamiento divino it's required of a divine calling de parte de Dios. from God. Un llamamiento divino obviamente es de parte de Dios. Obviously, a divine calling is from God. Y por lo tanto viene acompañado And so it comes con todo lo necesario para desarrollar esa oficina o esa posición. with all that is necessary to be able to fulfill that office or that position. Dios nunca te va a llamar God will never call you a una oficina, to an office a uno de los 5 dones or ministeriales to the fivefold sin la provisión. without the provision. Right. Y también el ministerio de ayuda. Also, the ministry of helps. Dios no te va a llamar God is not going to call you sin la provisión para que lo hagas. without the provision, so you don't do that. Pero como hijos de Dios, But as children of es God, nuestra responsabilidad it is our el responsibility crecer en ese manto, en ese llamado. to grow and develop in that mantle. Amén. Amen. Vamos a Marcos 16. Let's go to Mark 16. Marcos capítulo 16 y vamos a leer en el versículo 17 y 18. We're going to read 17 and 18. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons, they will speak with new tongues, and they will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will be no means hurt to them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Estos dos versículos These two scriptures no son dirigidos exclusivamente para los 5 dones is ministeriales. not direct to only the fivefold ministry. Estas responsabilidades que leemos en estos dos versículos, This responsibility that we read in these verses, si tú te consideras ser creyente, ser hijo de Dios, if you consider yourself to be a believer, a son of God, tú tienes el poder you have the power para operar en ello. to operate in it.
Dice, y estas señales seguirán a los que creen. It says, these signs will follow those who believe. ¿Crees? Do you believe? Cuando aceptaste al Señor como tu Señor y Salvador, When you accepted the Lord as your Lord and Savior, ¿qué hiciste? what did you do? Creíste You believed y actuaste. and you acted. Amén. Ahora dice aquí, estas señales seguirán a los que It says that these signs will follow who? creen. Those who believe. ¿Tú crees? Do you believe? Amén. Ahora, tú tienes la habilidad, Now you have the ability, no porque eres Blanca Urrea, not because you're Blanca Urrea, o no porque eres Maribel Soto, Maribel Soto, o ponle tu nombre, ¿no? or put your name Porque on it. tienes una habilidad tú de que de ti salió, de que de ti inició. Because you have an ability that it came out of you. No, es una habilidad de parte de Dios. No, it is ability from God. Es el poder de Dios operando a través de nuestras vidas. It's the power of God operating in our lives. Si tuviste la habilidad de creer If you had the ability to believe, para recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, to receive the Lord Jesus as your Lord and Savior, tienes la habilidad para creer que operas en estas cosas. you have the ability to believe that you can operate in these things. Y si nos consideramos ser hijos de Dios, And if we consider ourselves to be children of God, tenemos que operar en ello. we must operate in it. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. And in my name they will cast out demons, they will speak with new tongues, and they will take up serpents. And if they drink of anything deadly, it will by no means hurt them. And they will lay hands on the sick, and they will recover. ¿Ven? Amen. Ahora estamos de acuerdo que todos tenemos la capacidad de hacer esto, de practicar esto, ¿correcto? Now, do we all comprehend that we all have the capacity to do this? Ok. Okay. Entonces, aquí es en donde muchas personas confunden Here is where many people confuse. y quieren operar o usurpar. They want to operate or Take the place tomar el lugar de una posición que no les corresponde, que son los 5 dones ministeriales. of a position that does not belong to them, which is the fivefold. Amén. Amen. Porque muchas personas desarrollan habilidades Because many people develop abilities que un ministro that a minister que ocupa uno de los 5 dones ministeriales that needs of the fivefold ministry, y porque ellos operan en ciertas áreas o características, and because they operate in certain characteristics, personas piensan que son llamados a operar en uno de los 5 dones they ministeriales. think that they are called to operate in the fivefold ministry. Y es ahí en donde el diablo trata de engañar And para that- desviar a personas. And that's where the enemy tries to deceive, to take people out of the path or direction. It's good. Amén. Amen. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de desarrollar estas habilidades. We do have the responsibility to develop these abilities. Y esto es para asistir And this is to assist en nuestra iglesia local in our local church y ser de ayuda a nuestros pastores. and be a help to our pastors. Un ministro dijo A minister said que cuando una persona está teniendo una relación muy íntima con el Espíritu Santo, that when a person is having a very intimate relationship with the Holy Spirit, empieza a operar en funciones que le corresponde a los 5 dones ministeriales. they begin to operate and function in things that pertain to the fivefold ministry or belong. Y eso es para asistir. And that's to assist. That's right. He escuchado testimonios I've heard testimonies de que una mujer estaba en la presencia de Dios that a woman was in the presence of God. y era una mujer que oraba. It was a woman who prayed. No era una mujer que oraba 5 minutos al acostarse y antes de comer. It
wasn't a woman who prayed 5 minutes before going to bed and before eating, sino era una mujer que había desarrollado su vida espiritual en la oración. but it was a woman who had developed her relationship intimacy with in prayer. Y esta mujer dice que de repente empezó a recibir una revelación. It says that suddenly she began to receive a revelation. Y dice que agarró un papel y empezó a escribir lo que venía a ella. Then she grabbed a paper and a pen and she began to write down everything that was beginning to come to her. Punto tras punto, tras punto, tras punto. Point after point after point. Y se empezó a asustar And she began to get scared y decir, Señor, and say, Lord, yo no fui llamada a predicar. I wasn't called to preach. Porque se dio cuenta que era un sermón, era una predicación lo que estaba recibiendo. Because she realized that it was a sermon, that which she was writing down. Y dijo, Señor, mientras estaba escribiendo decía, Señor, As she was writing, she was saying, Lord, yo no fui llamada a un púlpito. I was not called to the pulpit. Yo soy feliz orando. I'm happy praying. Y dice que así se quedó, ¿no? And it stayed that Y way. guardó sus notas. She kept her notes. A la siguiente semana To the coming week, asistió a una reunión she attended a meeting. y estaba un predicador ahí nuevo, And there was a new un invitado especial. guest minister. No era su pastor, It was not her pastor, sino era un invitado especial. but it was a special guest. Y dice que este hombre empezó a predicar And she says that this man began to preach. y punto tras punto, tras punto, tras punto, And he- tras punto que ella tenía en su papel, And he began to preach point after point after point, exactly what she had written in her notes. este hombre empezó a hablar. This man began to speak. Entonces, muchas veces nosotros nos aceleramos y decimos, es que Dios me está llamando a hacer esto. Yeah, many times we think that because God speaks to us, we try to accelerate ourselves and say, oh, God is calling me to do this. Y nosotros asumimos And we assume cosas things que Dios no nos ha dicho. that God has not told us, right? That's good. Come on. Hallelujah. That's good. Por eso tenemos que aprender a desarrollar nuestro espíritu That's why we need to learn to develop our spirit y esa relación con el Espíritu Santo. and that relationship with the Holy Spirit. Amén. Amen. Aleluya. Muchos no saben o se olvidan Many don't know or forget de que fluyen y disfrutan de la bendición de Dios en sus vidas that they flow and they enjoy of the things of God in their life por la unción que pertenece because of the anointing that belongs al llamado que está enfrente de ti. to the calling that is in front of you. Amén. Amen. Hay un orden que está establecido de parte de Dios There's an order that has been established or is established by God, y tenemos que aprender a honrarlo. and we need to learn to honor it. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Recordemos que no importa qué tan bien una persona predique, Remember, it's not how good of a person they preach, cuántas personas hayan llevado a la salvación, how many people they've taken to salvation, qué tan grande sea el ministerio, how big and large the ministry may be, cuántas naciones toquen o hayan tocado. how many nations they have touched or Con el will evangelio. touch with the gospel. Si una persona no es llamada If a person is not called y no está ungida por Dios and is not anointed by God para ocupar una oficina ministerial, to fill in a fivefold position, tarde o temprano, sooner or later, esa persona va a fallar. this person will fail. Feo. Y puede ser And it can be que hasta su vida sea acortada. even their life may be cut short. They will die before the specific time. Morirán antes de tiempo. They will die before time. Porque aquí no estamos ocupando una oficina o una posición que es terrenal. Here we're not filling in a position that is earthly, Sino es celestial. but it's heavenly. Es de parte de Dios. It's from God Himself. Amén. Amen. Son muchas cosas que no oímos normalmente de un púlpito, It's many things that we do not hear from a pulpit, pero creo que son necesarias. but I do believe that they are necessary.
porque eso trae claridad because that brings clarity y nos ubica. and it educates us. No, it puts us in our place. De dónde estamos From where we're at y cómo debemos de operar, and how we should operate, cómo debemos de comportarnos, how we should conduct porque ourselves. hay un orden establecido de parte de Dios. Because there's an order established from God. Amén. Amen. Ahora vamos a hablar de cuando ministros invitados vienen a las iglesias. Now we're going to talk about when guest ministers come to the church. Cuando ellos vienen a asistir al pastor. They come to assist the pastor. Son 5 dones ministeriales. It's fivefold ministry. Son apóstoles, It's apostle, profetas, prophet, evangelistas, evangelist, pastores pastors, y and maestros. teachers. Normalmente, Normally, un pastor a pastor es maestro. is a teacher. Normalmente, pero no es necesario. Normally, but it's not necessary. Y estos otros dones, estos otros 4 dones, And all the other 4 giftings, están para mantles, edificar, they're to para edify, ayudar to help la oficina del pastor. the office of a pastor. Yeah. Amén. Amen. Entonces, cuando ministros invitados vienen a una iglesia, So when a guest minister comes to a church, ellos no vienen a dar consejería específicamente a una persona. they do not come to give Counseling. counseling individually to a person, Sino vienen a ayudar la obra de la oficina pastoral. but they come to help the office, the pastoral office. Amén. Amen. La consejería es responsabilidad del pastor. The counseling belongs and is part of the pastor's Y ahora, decision. claro que sí se puede operar en dones Now, of course, you can operate in gifts, y estos ministros pueden dirigir, addresses, viene siendo la palabra correcta en inglés, pueden hablar they can speak or address a través del Espíritu through the Spirit con personas que necesiten X cosa en consejería y ellos pueden ayudar en lo que está sucediendo and it, por el Espíritu. console that person whatever they need in, but being guided by the Spirit of God. Amén. Amen. Pero la mayoría del tiempo se hace desde el púlpito. But the majority of the time it is done from the pulpit. Amén. Amen. Un ministro invitado nunca debe de aconsejar a una oveja sin el consentimiento y la aprobación del pastor. A guest minister should never counsel a sheep unless it is allowed or permissioned by the pastor. Y estoy hablando fuera del púlpito, abajo. And this is in regard to out, not within the pulpit. Porque cuando es del púlpito, normalmente es que está fluyendo por el Espíritu esa persona. Because if it's from the pulpit, normally this person is operating in the Spirit. Amén. Amen. Normalmente, Normally, cuando una oveja busca consejo de algún ministro invitado, when a sheep seeks for counseling from a guest minister, a special guest minister, es porque están buscando una segunda opinión. is because they're seeking a second opinion. That's good. Porque ya hablaron con su pastor Because they already talked to their pastor. y la respuesta que obtuvieron And the response or answer they got fue rechazada was rejected. Come o no on. les gustó Or they did not like it. y quieren que alguien más les diga otra cosa. And they want someone else. And they want to hear something else from another person. That's good, Pastor. Sweet talk se dice en inglés. Hablar cariciamente. Dulce. Dulce. Dulcemente. Aleluya. Normalmente hay inconformidad y hay ofensa en esos corazones. Normally there's offense or discomfort in them. Inconformity. Inconformity. Amén. Amen. Y porque el ministro invitado no está equipado para pastorear ovejas, And because the guest minister is not equipped to pastor pastor sheep. the sheep, Solo él ha escuchado la versión de parte de la oveja they've only heard the version of the sheep. Yeah. y va a darle un consejo de acuerdo a lo que está escuchando
And they're going to give advice or counsel according to what they're hearing at the moment. En That's good. otras partes no sabe toda la película. But in other parts, they don't know the whole movie. El por qué esa persona llegó hasta ese momento And why that person got to that moment. y está buscando una respuesta. And they're seeking a response. Pero normalmente están buscando una salida. But usually they're seeking a exit. Come on. Hallelujah. That's good. Thank you. Semanas anteriores tocamos el tema Weeks ago, we touched the topic de personas que abren una iglesia para soportar su ministerio. that people open up a church to be able to support their ministry. Esos son aquellos que viajan. Those are who travel. Pero también hay otras personas But there's also those people que quieren tener su propio ministerio, that want to have their own ministry, pero a costas but to the expense de la iglesia local. to the expense to the local church. Para estas personas For these people, se trata solo de exhibir su propio ministerio. it's only to be able to Show. extend or show their ministry. Y es acerca de mí, de mí, de mí, de mí. No están interesados en el plan de Dios. It's just about me, and they're not interested in the plan No of están God. interesados en esa conexión divina que hay con un pastor. They're not interested in a connection that is with a pastor. Y cuando llega el momento que el pastor tiene que hablar con ese ministro, And when the moment comes when the pastor needs to speak with this minister, normalmente se enoja normally they get mad y se retira. and they They leave. leave. Amen. Otra cosa es que hoy en día Something else that nowadays hay mucho énfasis they emphasize a lot el desarrollar los dones en la gente. to develop giftings in the people. Y claro que eso es importante y tiene su lugar, And of course that is important and it has its place. pero lo que muchas personas no entienden But what many people don't understand es que un pastor sabio is that a wise pastor, busca más que solo los dones en la gente. they seek more than just the gifts in the people. Y la gente está enfocada en los dones. And the people are focused in the gifts. Y personas que están enfocadas en los dones And people who are focused in the es gifts porque quieren la atención para is ellos. because they want the attention for themselves. No es el plan de Dios, It's not the plan of sino God, es la atención en ellos but it's mismos. the attention in themselves. It's good. Hello. Y claro que se le tiene que dar la oportunidad a las personas, a la gente, And of course, there needs to be given an opportunity to the people de desarrollar dones. to develop their gifts. Sí es cierto. It's true. Pero más importante que eso, But more importantly, la gente tiene que tener la oportunidad the people need to have the opportunity de desarrollar el carácter to develop their character y desarrollar lo que es el fruto del Espíritu. and develop what is the fruit of the Spirit. En semanas anteriores hablábamos de lo que eran las esquinas. Previous weeks, we talked about what the corners were. Eso es Corners. parte del carácter. That's part of your character. Si no aprendemos If we do not learn a que nuestro carácter for our character sea de acuerdo al fruto del to Espíritu, be according to the fruit of the Spirit, entonces es imposible then it is impossible el operar correcta y adecuadamente to operate accordingly en los dones. in the gifts. Aleluya. Hallelujah. Imagínate un ministro Imagine a minister que es parte de los 5 dones ministeriales that is part of the fivefold ministry, y antes del púlpito and before the pulpit, alguien lo hace enojar. someone makes him upset or mad. No ha desarrollado el carácter They have not developed the character para poner las cosas como son en su lugar. to set things in place in the way they should be. Si es una persona que no ha desarrollado el fruto del Espíritu y el carácter de If it- acuerdo a Dios, If it is a person who hasn't developed the character that is the fruit of the Spirit, ¿qué es lo que va a salir del púlpito? what is what will come out of the pulpit? ¿Qué es lo que la gente va a recibir? What is what the people will receive?
Por eso tenemos que tener cuidado dónde nos congregamos. That's why we need to be very careful where we congregate. No porque la iglesia me queda cerca, Not because the church is close by. no porque el pastor es mi amigo, Not because the pastor is my friend. no porque me gustan las canciones que cantan. Not because I like the songs that they sing. ¿Dónde Dios me plantó? But where God has planted ¿Dónde me. Dios me puso? Where God has put me. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Vamos a Romanos 12. Let's go to Romans Romans 12. 12. Romanos 12, 6. 12:6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Having then gifts, differing according to the grace that is given to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. La Nueva Traducción Viviente The New Living Translation. dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. The New Living Translation says, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. Podemos ver aquí We can see here en Romanos 12:6 in Romans 12:6 que todos se nos ha dado diferentes dones that to all has been given different gifts, y tenemos que ser buenos administradores con ellos. and we must be good administrators of it. Amén. Amen. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa es la otra versión que tenía, pero no sé cuál es. Creo que es la Biblia de las Américas, creo que es esta. I think this one that I just read, I think it's the America Bible, I don't know, in Spanish. Yeah. Como creyentes necesitamos desarrollar y crecer en el fruto del Espíritu. As believers, we must develop the fruit of the Spirit. Y habíamos dicho que el fruto del Espíritu And we had said that the fruit of the Spirit es el amor de Dios en nuestras vidas. is the love of God towards Y, our life. y ese amor And that love tiene diferentes partes, has different parts, las cuales podemos verlas en Gálatas 5:22. where we can see in Galatians 5:22. 5:22. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Son esos 4, o esos 9, perdón. That the fruit of the Spirit is love, I don't know them in English, Joy. sister. faithfulness, peace, long-suffering, and self-control. Yeah. Faithfulness. I don't know if you got it. Did I say that? I think I only said 7. Pero esos 8 son parte de lo que es el amor. But those 8 are part of what love is. Son diferentes características They're different characteristics que en nuestro lenguaje that in our language necesitamos expresarlas con diferentes palabras. that we need to express with different words. Pero para Dios eso es el amor. But for God, that is love. Amén. Amen. Los dones de un creyente The gifts of a believer, son atributos dados por Dios they are attributes given by God. y somos inclinados a hacerlos naturalmente. We're inclined to do them naturally. Es como las personas que son cantantes Like the people who are singers en lo secular. in the secondary. La mayoría de ellos The majority of them, desarrollaron ese don dentro de las they iglesias, developed that gift within the church. pero porque prefirieron la fama, la fortuna, el dinero, But because they preferred fame, money, and fortune, el diablo los engañó the enemy deceived them y se fueron. and they left. Pero son dones, But son they are talentos gifts, they are talents que pertenecen dentro de la iglesia that belong within the church. Yeah. y hay multitudes de ellos And there's a multitude of them. y no nomás son cantantes. And they are not just singers. Amén. Amen. Vamos a Romanos 12:8. Let's go to Romans 12:8. Romanos 12:8. Romans 12. Dice, si tu don consiste en animar a otros,
anímalos. If your gift is to encourage others, be encouraging. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. If it is giving, give generously. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, If God has given you the leadership ability, toma la responsabilidad en serio. take the responsibility seriously. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, If you have a gift for showing kindness to others, hazlo con gusto. do it gladly. Amén. Hallelujah. Amen. Normalmente, Normally, desde pequeños, as tiny people, vemos, como está hablando aquí en Romanos 12:8, let's begin here in Romans 12:8. podemos ver desde que éramos pequeños y fuimos creciendo, Since we were children and we grew, pudimos ver ciertos dones en ciertas personas. we were able to see gifts in certain people, Por ejemplo, en la escuela, ¿no? like in school. Siempre teníamos detectados quiénes eran los cerebritos. We always were able to dictate who the Or no. know who the nerds were. Yeah. Podíamos saber cuáles eran los burros, le decíamos en la escuela. We were able to know who the dumb people were. The dummies. ¿Por qué? Porque había algo que nos diferenciaban. Why? Because there was something that made us different. Amén. Y así conforme fuimos creciendo, And as we were, we were growing up, podíamos ir detectando en qué áreas eras más bueno we were able to dictate on what area you were good at y qué áreas no eras tan bueno. and what areas you weren't good. Y así podías ver en tus compañeros también And also you were able to see in En- the students en qué áreas eran ellos buenos y otros no tan buenos. in what areas they were good and then others that they weren't. Amén. Amen. Así que aquí en este versículo habla de un don de ser líder. Here it talks about a gift of being a leader. Si esta persona If this person con ese don with that gift, va aquí en Estados Unidos, se utiliza mucho el ser parte de un jurado en un caso de una corte. here in United States, you use To be jurors in a court case. Y cuando una persona que es un líder, and a person who is a leader, el proceso es que se escogen a varias personas que son parte del jurado. that they choose certain people that are jurors. No recuerdo juries. cuántos son como 15, 20 personas. 12. It's 12 people. 12. Me ha tocado estar una vez. I've gone to do it one time. Y escuchan el caso, And you hear the case. son los que están sentados, ¿no? Hacia atrás, They're todos the juntos. ones who's sitting on the side. Y escuchas el caso, las dos partes. And you hear both cases. Y on luego both ya sides. llega el momento en donde ya se expuso todo el caso. And then it comes to the point where they've exposed the whole case. Y el jurado es el que vota si la persona es culpable o es inocente. And the jury is the one who decides if they're guilty or not. Entonces el jurado se va a un cuarto So the jury goes to a room. y entre todos empiezan a ver todo el caso And between all, they begin to see the case. y empiezan a deliberar, es la palabra, el término correcto, And to they- deliberate. Y a lo último, cuando ya tienen el veredicto, si la persona es inocente o es culpable, At the end, once they've decided if they're guilty or innocent, el mismo jury, el mismo jurado, ¿sí, verdad? El mismo jurado, the jury himself, escogen a una sola persona they choose one single person para que esa persona hable en frente del juez y en frente de toda la corte to speak in front of the court and the judge si la persona es culpable o es if inocente. the person is guilty or innocent. Y la mayoría de las personas And the majority of the people, no quieren ser esa persona. they don't want to be that person. Pero normalmente hay uno o dos But there's normally one or two que son líderes that they're leaders y que dicen, yo lo hago, and say, I'll do it. y lo ejecutan. And they execute it. Amén. Entonces, podemos ver que hay personas, es natural en ellos el don. So we can see that the gift is natural in them. Como hay personas en la música, ¿no? Personas que pueden tocar
muchísimos instrumentos. And people in music, like they can play many instruments. Uno de ellos fue el hermano Galo que estuvo con nosotros hace algunos años. One of them was Brother Gallo, who was with us a couple of years. No recuerdo a few cuántos years instrumentos ago. él toca. I don't know how many instruments he plays. Y así hay diferentes dones en cada persona. And like that, there's different giftings in people. Dios le ha puesto esos dones para honrarlo a Él, God has put those giftings in them to be Him to be para honored, edificarnos los unos a los otros. to edify one another. Amén. Aleluya. Hallelujah. Así que So then, todo vuelve a recaer otra vez en el fruto del Espíritu. it all falls back to the fruit of the Spirit. Si personas tienen desarrollado mucho un don, If a person have very well developed gift, pero no son desarrollados en el fruto del Espíritu, but they're not developed in the fruit of the Spirit, siempre el don always the gift va a estar limitado. will be limited. No va a poder dar la plenitud de ese don. They will not be able to go to the fullness of that gift. Tal vez la habilidad sí, Maybe the ability, yes, pero el toque del Espíritu es el que va a faltar. but the touch of the Spirit is what will be lacking. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. It's good. Tal vez esto sea un shock para muchas personas, Maybe this may be a shock to many people, pero a través de los años but throughout the years que tenemos pastoreando, that we have been pastoring, hemos reconocido que la fidelidad, el amor we've recognized that faithfulness and love y el fruto del Espíritu and the fruit of the Spirit en las personas in the people es más importante, is more important, más ahora en estos días, more in these days, en este nuevo comienzo. in this new beginning. Amén. Amen. Porque todos tenemos los dones, Because we all have the gifts, pero ¿cuántas personas los usan but how many people use it con el solo motivo de bendecir y fortalecer a la iglesia local? with only utilizing them to straighten the local church? ¿O va con un propósito personal? Or they go with a personal purpose. Dios nos da para Él. God gives us for Him. Dios nos da para que el plan y el propósito de Él se lleve a cabo. God gives to us so that His plan and His purpose can be fulfilled. No para que una persona sea enaltecida o sea exaltada. Not for a person to be raised or exalted. Amén. Amen. Hace algunos años, A few years ago, ese es un testimonio de un pastor. this is a testimony of a pastor. Creo que nos va a servir bastante. I think it will help us very much. Hubo un suceso en la iglesia donde él pastoreaba en la Florida. There was a happening of him who lives in Florida, Y llegó una muchacha and a woman came con una voz preciosa. with a beautiful voice. Y ella estaba o tenía la costumbre And she had the habit de cantar solos, se les llama, ¿no? to sing solo O sea, canciones que nomás es una sola voz. songs that is only solo, like a single voice. Ujú. No necesariamente a capela, sino ella es No, solo. una sola, ella cantaba. No tenía coro, no tenía otras personas. There was no choir, there were no back singers. Así que esta hermana empezó a ir a esta iglesia So then the sister began to go to the church. y llegó el momento en donde quiso ella pues mostrar, ¿no? el don que Dios le había dado. And the moment came where she wanted to demonstrate or show the gift that God had given to Y her. vino a hablar con el pastor y le preguntó que si podía ella empezar a cantar. And she came to the pastor and said if she can start singing. Y la respuesta de este pastor And the response of the pastor was, le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, he said, you know what? sí puedes, You can, pero tienes que empezar viniendo a las prácticas del grupo de alabanza. you need to start coming to the practices of the group of the choir. Y esta mujer pues obviamente empezó a asistir. And obviously this woman began to attend. Pero al poquito tiempo Within a little bit of time que ella se dio cuenta that she que realized pasaron 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas 2, 3, 4, 5 weeks passed, y no veía que la subían a cantar ella sola. and she would see that they wouldn't put her to sing by herself.
¿Cuál crees que fue su actitud? What do you think her attitude was? Stopped going. Dejó de ir. She stopped going. ¿Por qué? Why? Por su interés personal. Because of her personal interest. Porque ella no estaba ahí Because para she was, edificar al cuerpo de Cristo. because she was not there to edify the body of Christ. Ella estaba ahí para mostrar la habilidad que Dios le había dado a She ella. was there to demonstrate the ability that God had given to her. Y eso dentro de la iglesia no está correcto. And that in the church is not correct. Somos un cuerpo We're a body. y no estamos para exaltar a una persona. And we're not to exalt a person. Aquí la única persona que es exaltada Here, the only person who is exalted, es Dios mismo. it is God himself. Es Jesús. It's Jesus. Es el Espíritu Santo It's the Holy el que Spirit nos guía. who guides us. A Él damos toda la gloria, a Él damos toda la honra. To him we give him all the glory and all of the honor. Amén. Amen. Así que no podemos venir a imponer lo que yo quiero. And we cannot come and impose what I want. El ministerio de ayuda The ministry of help en una iglesia in a church es un trabajo en equipo. is a work in Es teamwork. Las verdaderas iglesias no buscan estrellas. People in the church don't seek stars. They're not looking The after true church. stars. Amen. Amen. Este pastor dice, estoy seguro de que el líder de alabanza le hubiera permitido The pastor said, I would have been assured that the director of the choir of the worship team, que la hermana cantara for the sister to sing en algún canto especial. in a special song, Si ella hubiera probado, if she would have proven, proven que genuinamente ella estaba interesada that genuinely she was interested en lo que era mejor para la iglesia local. in what was the best for the local church. Pero ese no fue, tristemente ese no fue el resultado. But sadly, that was not the result. Amén. Amen. Y así podemos nosotros pensar And that way we can think en casos específicos que nos ha tocado lidiar o tratar in many special occasions where we had to dealt with aquí en la Iglesia Ejército de Amor here in Army of Love Church por lo mismo. for the same reason. Amén. Amen. Aleluya, casi terminamos. Primera de Pedro 4. We're almost done. 1 Peter 4. 4. Y es fácil el detectar a ese tipo de personas. It's very easy to detect these types of people. Normalmente cuando llegan a la iglesia, Normally, when they come to church, luego quieren que las personas sepan immediately they want the people to know que ellos tienen algo especial. that they have something special. Quieren saber que todo el mundo sepa lo que ellos hacen. They want the whole world to know what they can do. Amén. Amen. Primera de Pedro 4, versículo 10. 1 Peter 4:10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. God, and as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. En la Nueva Traducción Viviente In the New Living Translation, dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Amen. God has given each of you a gift from his great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. Y por último, en la Pasión, And to end, the passion. dice, cada creyente ha recibido dones de gracia, así que úsenlos para servirse el uno al otro como fieles administradores de el tapiz o la rica complejidad que tiene muchos colores de la gracia de Dios. Every believer has received grace gifts, so use them to serve one another as faithful stewards of the many-colored
tapestry. tapestry of God's grace. Aquí podemos ver que hay una multiforme Here we can see that there's a multiform gracia de Dios. grace of God. Aquí se está hablando de un tapiz. Un tapiz viene siendo, the tapestry, viene siendo como una, son como unas mantas que son como cuadros que se ponen en las paredes como cuadros. It's like frames that are set on the wall. It's like cloth though. Es como de tela. It's fabric. Yeah. Y dice, es para Dios. It says it's for God. Dice, úsalos para servirlos el uno al otro como fieles administradores. Use them to serve one another as faithful stewards. Somos administradores. Dios está confiando en nosotros esos dones. We are to administer them. God is trusting in us. Pero son with them. para Él y son de Él. They are for Him and they are His. Así que si tú dices, yo tengo un don, So if you say, I have a gift, es para Dios. it's for God. Es de Dios. It's His Y es para su iglesia. and it's for His church. Amen. Eso trae sobriedad, ¿se dice? Sobriety. Like being sober. Being sober. Nos ubica en nuestro lugar. It sets us in our place. Porque muchas veces nos dan aires de grandeza. Because many times they give us air of greatness. Y porque pensamos que tenemos estas habilidades, And because we think we have these abilities, nos creemos que somos lo máximo, ¿no? we believe that we are, the maximum. Pero si reconocemos que es de Dios, para Dios, But if we recognize that it is God eso and His, trae a nosotros una paz, una seguridad. that brings to us a peace, assurance. Y podemos ejecutar ese don, And we can execute the gift, esa habilidad, that ability, en una mayor capacidad. in a greater capacity. Porque está siendo humilde. Because you're being humbled. Recuerda que al que es orgullo, ¿qué sucede? Remember, to those who are of pride, what happens? ¿Qué sucede al que es orgulloso? What happens to he that is prideful? Cae. They fall. El que es humilde es He that is exaltado. humble El will que be es orgulloso exalted. He that is prideful es is humillado. bow down. Humbled or humiliated. I don't know what's the Humiliated, yeah. translation in English. Humiliated. Amén. Es importante que tengamos esa humildad en nuestros corazones It's important to have that humbleness Humbleness. in our hearts y estar sobrios. and be sober. Y cuando tenemos esa humildad, And when we have that humbleness, tenemos espacio para crecer y desarrollar más. we have more space to be able to develop more. Porque cuando hay orgullo, Because when there's pride, hasta ahí se queda. it stays just Y there. aún se te quita más. And even more is removed. That's good. Porque estamos siendo piedra de tropiezo. Because we're being a Stumbling block stumbling or block. rock. Amen. Amen. Aleluya. Hallelujah. Muchas veces no son cosas que queremos oír, Many times it's not things that we want to hear, pero son cosas que son but necesarias. there are things that they are necessary. Es como en nuestros hijos, ¿no? It's like in our children. Muchas veces tenemos que tocar temas We need to touch certain topics que son serios that they're serious. y no son para asustarlos, And it's not to scare them. no es para hacerlos menos, It's not to make them less than, sino son necesarios but it's necessary para la sociedad en la cual vivimos. for the society that we live in. Si no les enseñamos, If we don't teach them, el mundo se va a enseñar, se va a encargar de enseñarles. the world would be in charge to teach them. Y si nosotros no enseñamos a la iglesia, And if we don't teach the church, el diablo le va a enseñar. the enemy will teach them. Amén. Y eso nos ubica And that sets us in place. y nos dice, hey, por aquí, And it tells us, hey, no por allá, over here, not over por there. aquí. This way. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah.